Hola, buenas noches, buenas tardes y antes que nada agradecer su conexión y en esta ocasión me interesa mucho en apoyo al movimiento Hoy Contigo 2020. Me interesa exponer un tema que yo creo que preocupa a muchas personas que de alguna manera, con motivo de esta contingencia sanitaria, pues han estado, vamos a decirlo así, con alguna preocupación o ya con alguna complicación, no desde el punto de vista de estar padeciendo la enfermedad, pero sí con una preocupación constante de conocer sus derechos o la normatividad laboral y sobre todo la normatividad en materia de seguridad social. Y bueno, agradecer a Miriam Flores por su invitación. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, en esta ocasión yo me interesa de alguna forma dar una aclaración especial en relación a este tema. Cuando hablamos de los trabajadores, tenemos dos grandes universos. Los trabajadores que en este caso están con los que forman parte del gobierno, que es lo que se llama la burocracia, pero por otro lado tenemos también lo relativo a los trabajadores que prestan ahora sí que sus servicios ante las empresas, ante el ramo, vamos a decirlo, privado. En esta ocasión, la charla que vamos a tener, lo que yo voy a exponer, se relaciona precisamente con esa parte de los trabajadores que no forman parte de los trabajadores del Estado, pero sí en este caso forman parte de la mayoría de las empresas del país. Y bueno, bien, lo más importante a considerar es que en materia laboral, que es producto de un devenir histórico en México, particularmente después de la Revolución Mexicana, donde se entiende que y digo a partir también de un movimiento mundial, la actividad laboral tuvo un reconocimiento en el ámbito de las normas que forman parte de nuestra organización. En este caso, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecemos que en el artículo 123 constitucional se establece precisamente tanto el apartado A como el apartado B, y en los cuales se establecieron una serie de elementos sustanciales fundamentales en relación con el derecho laboral. Uno de ellos, que hoy tiene mucha relación con el tema de la contingencia sanitaria, es el principio de estabilidad en el empleo. Este principio de estabilidad en el empleo es como un principio todoterreno. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera está por encima de muchas de las normatividades en materia laboral. Y esto, digo, de todas las disposiciones en materia laboral. ¿Esto qué implica? Que una vez que el gobierno mexicano, que en este caso nuestro país, porque recordemos que este fenómeno de la enfermedad del COVID comenzó en función a su propagación y fue cayendo en los distintos países. Digo, la enfermedad como tal, la declaratoria la hace la Organización Mundial de la Salud, la hace en diciembre y comienza en un país en específico que es China y comenzó su propagación. Llega a México en marzo ya los primeros brotes, los primeros infectados, las primeras muertes los primeros decesos desafortunadamente, y encontramos que el gobierno, en este caso el gobierno federal y también los gobiernos estatales, en este caso en el territorio de Ciudad de México, tienen que dictar una serie de medidas. Y en este caso las medidas más relevantes fue identificar pues que era muy importante no propagar la enfermedad. Y el no propagar la enfermedad implica un aspecto bien importante que ahorita en la evolución de la charla lo vamos a ver en esta nueva normalización. Entonces, un aspecto muy importante a considerar fue lo relativo a la movilidad. Era muy importante entender que cuando estamos trabajando tenemos que trasladarnos dentro de nuestro lugar donde vivimos, nuestro sitio habitacional, al lugar del centro del trabajo. Entonces, esta movilidad tiene que ser restringida.
ese es el primer aspecto que el gobierno tuvo que analizar. ¿Por qué? Porque en este caso la modalidad de la enfermedad es a través de un virus que genera una transmisión presencial. Es decir, no se genera esta transmisión hasta ahorita, de acuerdo a los reportes médicos, no se genera una transmisión, vamos a decirlo así, a través del aire, del agua o de alguna otra sustancia como los alimentos o cualquier otra cosa. No, en este caso este virus en particular afecta la movilidad. Entonces, genera que el gobierno, que en este caso se hagan una serie de comunicados basados en decretos y acuerdos generales donde se establecen dos situaciones muy importantes. La primera, la relativa a identificar áreas esenciales y las no esenciales. Esenciales tienen tres grupos. La primera, aquellas que son las relativas a entender la emergencia sanitaria, es decir, todo el personal médico que conforme a una norma oficial mexicana, tenemos que todo el personal médico no solamente son precisamente los médicos, perdón, el personal de medicina no solamente son los médicos, sino también son los enfermeros, son, por ejemplo, las personas que hacen los diagnósticos, quienes toman las radiografías. Todo ese personal relacionado al servicio médico se consideró como parte de lo esencial. Por otro lado, tenemos aquellas actividades económicas que permitan el desarrollo, vamos a decirlo, en forma restringida, y que en este caso lo vemos, porque vemos en calle abiertos algunos establecimientos como son farmacias, tiendas, gasolinerías, toda esa rama de la actividad económica que de alguna manera es importante o relevante para poder tener, pues mínimo, una vida confinados. Esto implica que los supermercados, los centros, en este caso, donde se deba de tener las compras, bodegas, en este caso lo que es aquí en Ciudad de México, la central de abastos, pues eso se considera como una actividad esencial. Y todas aquellas que de alguna manera tengan una actividad importante en el contexto y en el entendido de que deben de continuar con la conservación y mantenimiento. ¿Esto qué significa? Que tenemos un grupo de trabajadores que está involucrado con la parte esencial y otro grupo de trabajadores o empleadas o trabajadores, entiéndase, no quiero ser despectivo con el género, que forman parte de lo no esencial. Y aquí hay una problemática. ¿Por qué? Porque el trabajador esencial tiene que generar esta movilidad. Entonces, aquí tenemos que el trabajador en algún momento corre el peligro de contagio. Y esto de alguna manera, el contagio para las normas laborales, si estamos hablando de que en este caso ya estamos identificando de que el trabajador, en este caso, si para trasladarse ocupa un tiempo para llegar a su centro de trabajo, las normas consideran que ese tiempo ocupado forma parte de la actividad laboral frente al patrón. Entonces, en cierto modo, eso va a significar que yo haya adquirido la enfermedad en un tiempo laboral. ¿Esto qué significa? Que por eso es muy importante la charla del día de hoy, porque no solamente es hablar del contexto laboral, también nos interesa la parte de la seguridad social, porque va a significar que en algún momento la enfermedad tenga una consecuencia por una incapacidad, ¿sí? Que eso es un punto que ahorita trataremos ya muy específico, pero voy al punto. Aquí lo importante es que el trabajador, desde el punto de vista del derecho laboral, bajo la declaratoria de actividad esencial o no esencial, partimos de la idea de que lo esencial es de alguna manera importante en el sentido o en el contexto de que el trabajador está obligado a trasladarse al centro de trabajo. ¿Y esto qué significa? Si tú eres un trabajador que, por ejemplo, presta actividad en una gasolinería, que prestas actividad en una clínica privada, pues estás obligado a prestar
tu actividad laboral, tu trabajo, tienes que hacerlo desde el punto de vista presencial. Si en el Inter hay un contagio de tu traslado, esto va a significar una consecuencia para la seguridad social, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es entender que por principio de estabilidad en el empleo, al cerrar el gobierno la posibilidad de la movilidad, esto va a significar que aquellos trabajadores que no son esenciales se van a tener que quedar confinados. Y el otro gran problema, que si la actividad de tu patrón no es una actividad esencial, sino no esencial, automáticamente por un caso de excepción que legalmente se le conoce fuerza mayor, o en este caso se le conoce también como caso fortuito, entonces bajo esas dos figuras legales sucede que ya el centro de trabajo está cerrado. ¿Y esto qué significa? Atendiendo al principio de estabilidad en el empleo, el hecho de suspender, por ejemplo, si tú estás en una relación a contrato privado, pues de alguna manera las partes pueden dar una conclusión a ese acuerdo, ¿sí? No hay una regulación de una autoridad, vamos a decirlo, específica, que el arrendamiento habitacional, por ejemplo, esté limitado. No hay eso. Pero en materia laboral hay una serie de autoridades que apoyan o coadyuvan a preservar el empleo. Una de estas autoridades es la relacionada a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otra autoridad es la Procuraduría Federal del Trabajo. A nivel Ciudad de México hay una Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante, la Secretaría del Empleo. En este caso es muy importante que se tome mucho en cuenta que la circunstancia de haber declarado una actividad no esencial no significa que haya afectado el principio de estabilidad en el empleo. Ojo, importante, los estados de excepción en unos regímenes de gobierno se dan cuando se destruye la parte orgánica, es decir, la parte de organización, se destruye el gobierno. Entonces, ya de alguna manera la aplicación de las leyes ya no queda sujeta a la autoridad, ¿sí? En el caso concreto de lo que estamos viviendo, se generó un caso de excepción porque hubo una suspensión de la actividad comercial para precisamente preservar la restricción de la movilidad, que es fundamental. Uno de nuestros derechos fundamentales en la Constitución es el libre tránsito, por ejemplo. Ahorita lo que está haciendo el gobierno es decir, muy sencillo, personas de México, en este momento es conveniente que por medidas sanitarias, ojo, no estamos hablando de un toque de queda, porque eso implicaría que las fuerzas del orden tomaran las calles y te obligaran a quedar en casa, ¿sí? Muy importante cómo, desde el punto de vista orgánico del Estado, ¿sí? La autoridad estatal, vía autoridad sanitaria, pone medidas relacionadas a la movilidad. No hay un toque de queda, puedes tener ciertas actividades porque es por tu salud. Entonces, muy importante que en el plano laboral, las actividades no esenciales, ¿qué va a significar? Que ya no va a haber el movimiento del recurso. Un empresario es un líder que en este caso se encarga de conjuntar factores de producción, factor de personas que trabajan y los une para crear una actividad donde el empresario gana y paga un salario a las personas que hacen que el empresario gane. En el momento que esa actividad se parte, ya ponemos en peligro la estructura de la empresa. ¿Cuál es? El flujo de capital, el flujo de transacciones. Entonces, en ese momento, ¿qué establece la ley laboral? Tienes que pagar al trabajador, en este caso, si el patrón toma la decisión de suspender la actividad laboral, porque en la ley laboral hay casos de excepción donde se puede suspender por el patrón la relación laboral. En este caso fue importante entender que cuando se realizó la declaratoria por parte del gobierno federal, ello permitía que a virtud de tener esa suspensión de labores, desde el punto de vista laboral, yo pudiera tener la necesidad de decir, ¿saben qué? Trabajadores, yo ya no puedo pagar el salario. ¿Y esto qué va a significar? Si yo de forma unilateral termino tu relación no pagándote,
La ley laboral lo entiende como un despido injustificado y eso genera una serie de consecuencias al patrón. Sabemos bien que las deudas laborales tienen una prelación muy importante en la cobranza, ¿no? Entonces, precisamente el patrón quedaría marcado en relación con poner otra empresa, porque la idea es que ha habido patrones que en algún momento sustituyen o generan otros elementos para en este caso evadir su responsabilidad laboral. Sabemos bien que el patrón, llámese empresa o llámese persona física, tiene una serie de responsabilidades porque las leyes permiten agregar precisamente esa posibilidad de responsabilidad para las personas, ¿no? Y bueno, en este sentido es muy importante considerar que para algunas personas pues es importante preservar el empleo y tienen una lealtad a la empresa por la necesidad en este caso de conservar, pero hay algo muy importante. Hay un principio general de derecho que establece claramente que nadie está obligado a lo imposible. ¿Y esto qué significa? Que si el patrón no puede sostener a la unidad económica porque no hay flujo de capital, entonces nos vemos en la necesidad de hacer un cierre de la empresa. ¿Y esto qué significa? Que el patrón va a tener que indemnizar a esos trabajadores conforme a lo que marca la Constitución y lo que marca la ley, que es más o menos conocido, que es la indemnización constitucional, la indemnización por antigüedad y todas las prestaciones que sean relacionadas precisamente o que estén incluidas en el contrato individual o en el contrato colectivo. Entonces, es un punto de equilibrio muy delicado. Entonces, creo yo que no hay problema con quienes quieren mantener la empresa y quienes ahorita, hoy en día, porque un detalle, no está abierta la autoridad laboral para en este caso realizar los despidos o cualquier cuestión relacionada a la sinergia o a la dinámica de lo que es un despido o lo que son las condiciones. Ahorita estamos en un estado de excepción en donde la autoridad ahorita está vedada porque tiene una suspensión también de actividades. Entonces, ¿cuál es el mejor mecanismo para llegar a un arreglo? Pues como ha sido de forma milenaria, la negociación, ¿sí? Entonces, ahorita lo que más conviene es sentarse con el trabajador, sentarse con el sindicato y establecer, mira, estos son mis números, esto es lo que alcanzo a pagar, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Evitar al máximo la simulación desde un punto de vista económico. Ahora, debemos entender que el empresario siempre va a tener la necesidad de establecer los mínimos. ¿Por qué? Porque cuando regresen a las actividades, una vez que se dé este proceso de nueva normalidad, que así es como yo le llamo, nueva normalidad, debemos de entender que el patrón tiene que invertir en ciertos insumos para poder normalizar la actividad. Debemos de entender que ahorita la actividad productiva va a tener un cambio en la dinámica y esto va a significar para algunas empresas ahorros, pero para otras van a significar gastos. Entonces la planeación de los presupuestos por parte de los empresarios ahorita va a ser un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar el punto de equilibrio entre lo que dice el trabajador y lo que establece el patrón para con ello establecer qué te alcanzó a pagar. Ahora, un dato importante. El salario mínimo es la medida del precio del trabajo establecido en México, ¿sí? El salario mínimo es lo que yo te puedo pagar como lo último. Entonces, si va a haber una negociación o renegociación... y un detalle muy importante. El derecho del trabajo es un derecho en curso, un derecho de clase, un derecho social y como tal, si en este caso tu salario, vamos a decirlo, está por encima del salario mínimo, atendiendo al caso de excepción, se puede pactar que tu salario esté por debajo del mínimo mientras dure el periodo de la suspensión. Y esto puede quedar establecido en un acuerdo, ¿sí? O en un punto de acuerdo si tienes un contrato colectivo. Porque al final del día,
las personas, si bien tenemos nuestro confinamiento en casa, tenemos una movilidad. Esa movilidad restringida, entonces no vamos a tener el mismo gasto operativo que en una vida diaria, que en el cual pues estás viendo el pago de la gasolina, el pago de tu transporte, el pago de tus alimentos fuera. Entonces automáticamente tu vida se vuelve, vamos a decirlo, confinada, y automáticamente tus gastos, en teoría, se deben de reducir. Entonces, desde el punto de vista económico, precisamente atendiendo este tema de la movilidad, es lo que determina el cambio económico desde el punto de vista laboral. Ahora, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Un trabajador no puede ser vulnerado o expuesto a que, en este caso, esto lo digo en las clínicas privadas o en alguna de las actividades de salud relacionadas con las clínicas. El patrón, por disposición también del gobierno federal, debe de garantizar las medidas de prevención. ¿Y esto qué significa? Que debe de proporcionar todo el material o todo el vestuario o todo lo relacionado a incluso medidas de sanitización que permitan que el empleo transcurra dentro de lo mejor posible, dentro de la normalidad. ¿Y esto qué significa? Que las comisiones mixtas o las comisiones de higiene tienen que estar pendientes y tienen que estar constantemente estableciendo, estamos hablando de lo mejor de empresas medianas o grandes empresas, y entiéndase de las micro y pequeñas empresas, la responsabilidad del trabajador es también conservar y preservar, en este caso, su integridad, su salud. Entonces es muy importante que tomen las medidas. Si no las tomas, corres un riesgo. ¿Cuál es? El despido justificado, porque vas a poner en peligro a virtud del contagio. Entonces, es muy importante en estos momentos, aparte de estar pendiente de cómo se está llevando a cabo la evolución para la nueva normalización que vamos a llevar a cabo, que se considere adecuadamente qué es lo que está ocurriendo en el plano de cómo estamos desarrollando nuestras actividades. Se supone que ahorita el gobierno ya mandó este semáforo de la movilidad, en donde ciertas regiones del país, basado en municipios, van a tener la incorporación a la vida de la normalidad. ¿Esto qué va a significar? Que la actividad no esencial va a pasar de un plano de movilidad restringida o nula a un plano de movilidad escalada. Y esto en el plano del derecho laboral, ¿qué va a significar? Que los trabajadores tienen el deber de regresar de forma inmediata a los centros de trabajo. ¿Qué debemos de observar? Que lo que se está cuidando es la congregación de las personas. Entonces, la actividad económica no va a tener un eje basado, por ejemplo, quiero opinar sobre el tema, en una plaza comercial, en un estadio de fútbol, ¿no? Donde a lo mejor esas actividades van a tener una incorporación progresiva a la actividad de la nueva normalidad, ¿sí? ¿Y esto qué va a significar? Que el periodo de confinamiento, de no movilidad, para algunas actividades todavía se va a ampliar. ¿Y esto qué va a significar? Que durante esa etapa de nueva normalización, los derechos laborales pueden ser materia de un reajuste. Quizás en esa temporada ya tengamos a la autoridad laboral para que sea un medio verificador. Me refiero a las juntas locales y a las juntas federales, entendiendo que van a ser una forma de poder ya incorporarse a la dinámica laboral para estar supervisando las medidas. Ahorita ya se están midiendo las tasas de desempleo basado en que algunas empresas, por proyección económica, no pueden sostener algunas regiones o algunas actividades. ¿Y esto qué significó? A lo mejor el cierre o el despido con la correspondiente indemnización. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que de alguna manera nosotros debemos de considerar de forma importante la circunstancia de estar muy enterados de lo que está pasando actualmente en la dinámica de las relaciones laborales, como entendiéndose que cuando uno identifica la actividad esencial
o no esencial, si tú estás aquí como trabajador, tú ahorita tienes el derecho a que te paguen tu salario, ¿sí? Este salario se da precisamente como parte del principio de estabilidad en el empleo. El patrón no puede, en tu recibo de quincena que aparezca, ¿sabes qué? Te voy a bajar 2,000, 3,000 pesos, 500, 700 pesos de tu salario, porque eso implicará que unilateralmente se están modificando las condiciones del trabajo. Y en materia laboral, el salario es uno de los institutos, es una de las instituciones de la materia laboral que en este caso tiene un régimen de protección alto. ¿Y esto qué va a significar? Que si en algún momento el patrón tomó la decisión unilateral de modificar el salario y reducirlo, entonces va a tener una responsabilidad, independientemente de que puedas acudir a la Procuraduría Federal del Trabajo o a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para establecer precisamente ese régimen de responsabilidad que hoy en día, de alguna manera, por razones de una enfermedad, se generó un caso de fuerza mayor y por lo tanto un caso de excepción en la dinámica normal de las relaciones laborales. Entonces, en suma, es muy importante que se considere que los trabajadores no pueden ser despedidos si no es que se da propiamente un análisis real de la viabilidad de mantener la empresa. Porque, insisto, no todas las actividades van a tener ese reincorporamiento a la actividad de normalización. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque afectan si tenemos créditos hipotecarios, si tenemos créditos automotrices, si tenemos tarjetas de crédito. Entonces va a ser muy importante que a la par de la actividad laboral también estés vigilando la actividad bancaria, porque de alguna manera tu ingreso es el que está cubriendo aquí. Y aparte, tenemos que tomar en cuenta que si tienes un seguro de desempleo, el seguro de desempleo funciona ante el despido injustificado, no cuando opera el despido justificado. Entonces, precisamente ahorita, si el trabajador, si el patrón, por ejemplo, ya te dice que no está, en este caso, tu centro de trabajo dice que ya se extinguió y ya no te puede pagar, se toma como despido injustificado. Pero tú, para tenerlo por acreditado, ¿sí?, pues vas a tener o que demandar, porque el seguro te va a pedir pruebas conforme a las bases del seguro, cómo acreditas el seguro como tal de desempleo, cómo acreditas el supuesto de la cobertura de ese riesgo o de ese siniestro que es la pérdida del trabajo de forma indebida para el trabajador, ¿sí? Y entiéndase esto, si caes en ese supuesto y tienes un seguro, lo puedes hacer valer en el momento que cumpla o que se reabran ciertas actividades en relación al tema. Aquí lo importante es entender que el despido injustificado se da por la sola situación de que ya te digan que no vayas al centro de trabajo, pero aparte de eso es que no te paguen, ¿sí? Y eso es un punto que al final del día es lo que debemos estar cuidando. Y la otra cosa muy importante, si yo te reduzco el salario, ¿sí?, es solamente por el tiempo en que dure la contingencia, del punto A al punto B. Y inmediatamente te reintegres a tu trabajo, se debe devolver a las bases que en este caso fueron tu trabajo inicial, ¿sí? Si en algún momento el patrón te dice, vamos a renegociar, entonces ya tenemos ahí un pequeño gran problema. ¿Por qué? Porque vas a tener que tomar en cuenta tu salario actual para esa nueva situación, ¿sí? Y ahí tienes dos alternativas: no aceptarlo, ¿sí?, y que el patrón te quede a deber esos salarios y te involucres en un litigio laboral, o en este caso aceptarlo entendiendo que a lo mejor de forma escalonada puedes otra vez obtener tus prestaciones laborales. Ojo, quiero ser muy preciso en el tema. Lo estamos hablando en una proyección. Falta que la autoridad laboral entienda, una vez que se lleguen a presentar los conflictos, cómo vamos a responder a la dinámica, en este caso, de la protección al salario. Porque el salario es algo que siempre se protege por parte de la autoridad laboral. Es lo primero que los patrones huyen cuando hay una demanda en carácter laboral. O sea, al patrón hay que cuidarlo de manera muy indispensable en el pago de los salarios, pero también el trabajador debe de cuidar su relación laboral y no por sentirse dejado, en este caso en la disminución de su salario, va a significar que yo me involucre en un litigio laboral. Por una razón,
Cuando se reabran todas las actividades, va a haber una acumulación de trabajo en la actividad jurisdiccional. El proceso de gestión, si de por sí es tardado en materia laboral, es de manera importante tardado, digo, por la carga de trabajo que tiene, no porque sean malas las leyes, sino por la carga de trabajo que representan algunas regiones del país. Aquí lo importante es entender que este proceso de nuevas demandas va a incidir en el tiempo de respuesta o en el tiempo de la actividad que se esté considerando para llegar a esa resolución. Entonces es muy importante que ahorita la negociación sea considerada como un mecanismo para lograr una conciliación de esta situación relacionada al caso de excepción. Entonces, con esto, no sé, termino la parte relacionada a un aspecto general laboral donde el principio de estabilidad en el empleo está al 100%, no hay una suspensión de garantías individuales, de los derechos fundamentales de la Constitución. ¿Esto qué significa? Que el derecho al trabajo tutelado en el artículo 5º constitucional y el artículo 123 están en todas sus capacidades, y lo único que hay una situación de estado de excepción es que el salario sea pactado siempre y cuando no caigas debajo del mínimo o el salario tenga una caída durante el periodo para después volverse a restablecer, y a lo mejor de manera escalonada. Quiero entender que hay actividades empresariales, que las esenciales, como por ejemplo, que si eres un médico que está en una clínica, pues tu salario no puede ser disminuido, ¿sí? Al contrario, estamos hablando de que al final en tus utilidades, en algún momento en el aguinaldo, pues puede haber un incremento, ¿sí? Si formas parte de una gasolinería, si formas parte de una tienda de autoservicio, de una pequeña tienda, si trabajas en la central de abastos, de alguna manera, tus derechos laborales están tutelados al 100%. No ha existido hasta el momento una declaratoria, estoy hablando de ahorita hasta este momento, no existe una declaratoria para decir, ¿saben qué? Esto ya se fue, ya la nave ya se averió, esto ya no tiene una posibilidad de continuar. Eso no está pasando. Entonces, solamente hay que estar pendientes a las disposiciones de la autoridad federal. Quiero ocuparme de un aspecto importante, de lo que es el home office. La Ley Federal del Trabajo, concretamente en el artículo 311, establece precisamente el trabajo en el lugar donde vives. En cierto modo, hay actividades de las no esenciales o incluso de las esenciales que si eres, quiero entender un administrativo, si eres de recursos humanos o algunas cosas, tienes que tomar en cuenta, ¿sí? La situación relativa a que debes de prestar una relación subordinada en tu trabajo. ¿Cuál es el límite? Entiéndase que un ser humano, ¿sí?, debe de trabajar a la semana 48 horas. Eso es el estándar legal, ¿sí?, de la jornada laboral. Lo que pase de esos, vamos a decirlo, 8 horas, se considera jornada extraordinaria. Entonces, aquí lo importante del home office es tener en claro la regulación de cómo vamos a desarrollar nuestro trabajo y sobre todo la disponibilidad. ¿Por qué? Porque al final del día el hecho de tener un trabajo y hacer ese traslado de la casa al centro de trabajo es una frontera, es una barrera que nos permite que se gestionen las actividades de manera distinta. Supongamos el cuidado de los padres, el cuidado de los hijos, ciertas actividades que se delegan a la escuela, que se delegan a ciertas actividades, pero que ahorita, como estamos compactados en casa, pues es muy difícil poner la barrera de lo laboral frente a lo doméstico. ¿Y esto qué va a significar? Que en cierto modo debes de tomar en cuenta que tu jornada de trabajo debe de estar comprendida dentro del centro del trabajo, con el gran detalle de que tú tienes que prestar 8 horas de trabajo, ¿sí? Sabemos bien que hay actividades que pues no las prestas solamente las 8 horas, ¿no? Pero yo creo que uno de los aspectos fundamentales de las relaciones laborales del home office es poner en claro en qué momento yo tengo esa disponibilidad, ¿sí? Porque al final del día mi derecho a la intimidad, mi derecho a tener mi vida en casa, esto va a significar que ciertas situaciones del trabajo en casa, ¿sí?, tienen que estar restringidas. ¿Y esto qué significa? Que quizás yo no te tengan que estar llamando en la madrugada, que quizás yo tenga que tener en paz
los mecanismos, los métodos, las aplicaciones de comunicación, ¿sí? O que yo tenga la posibilidad de revisar mi correo al día siguiente. Y esto no va a significar que me estén exigiendo ponerle 2 flechitas de vistos al mensaje de WhatsApp en un horario que no corresponde, ¿sí? Estas reglas, vamos a decirlo, nuevas de la relación laboral en el home office es una nueva frontera de ampliación de la relación laboral incluida en el trabajo de casa. Ahora, importante, el internet que se contrata en casa pues forma parte de mis gastos ordinarios de mantenimiento de mi casa, ¿no? En algún momento la posibilidad de cobrar, vamos a decir, el consumo de electricidad o el consumo del internet, del servicio de internet, de alguna manera tiene que estar pactado en algún documento que te permita que te restituyan, una vez que se restablezcan las condiciones, que te restituyan los gastos. También el patrón está obligado, si no tienes el dispositivo, la tableta o el elemento hardware, una computadora, lo que fuera, tienes que tener en cuenta que tus necesidades de dispositivos móviles deben de estar debidamente cubiertas por el patrón, porque el trabajador, en este caso, no debe de poner ningún insumo relacionado a su trabajo. Entonces, ya sea que te dé el elemento, en este caso el dispositivo, o en este caso te dé el gasto para que se compre en algún momento, y tienes el deber de mantener ese dispositivo con la integridad. Entiéndase que el dispositivo que tú tienes es propiedad del patrón, es una extensión del trabajo dentro de tu casa. ¿Y esto qué va a significar? Que tienes que guardar la discreción, la confidencialidad o el secreto profesional para que tú no incurras en una responsabilidad laboral o en alguna causa de despido justificado, cuando tú de alguna manera no guardes la secrecía necesaria con relación a tu actividad laboral. Entonces, es importante y fundamental entender que el home office no es el agua tibia, no es algo más que, digo, no se te está vendiendo el agua tibia ni el hilo negro, es simplemente una nueva forma derivado del caso de excepción, donde tu movilidad, al estar restringida, obliga a que prestes un trabajo subordinado dentro de, en este caso, tu centro de vivienda, y que implique que tus actividades domésticas estén restringidas. Sabemos bien, por ejemplo, que la actividad educativa también la tenemos ahorita en casa. Entonces, combinar educación con la parte laboral es un aspecto que es complicado, precisamente porque estamos en el mismo sitio y quieras o no te enteras de la situación. Entonces, es muy importante que tu desarrollo de home office cumplas con las expectativas, estés mejor organizado, tengas un cuidado adicional a tus actividades, que no pierdas información, si tienes alguna actividad que sea sensible para la empresa en el traslado de la información, que ese dispositivo no lo prestes a los niños, que ese dispositivo esté debidamente cuidado y resguardado, y que no lo ocupes, digo, o en el caso de una computadora, para algo que no esté destinado, en este caso para el uso. Digo, entiéndase que es algo que es una norma ética por parte del trabajador, pero desde el punto de vista del patrón, él va a tratar de cuidar al máximo sus equipos. Ahora, si por alguna razón tu actividad es de las no esenciales y el concepto de la normalidad no te va a alcanzar, sino hasta, vamos a suponer, por decirte un número de mes, en septiembre o en octubre, entonces ya tenemos una situación donde debes de conservar tus equipos de trabajo. También las reparaciones, las garantías o cualquier cosa las debe derogar tu patrón. Entonces, es importante y fundamental entender que el home office puede estar regulado debidamente, donde no se invada tu derecho a la privacidad. Ahora, es importante tomar en cuenta que si tú eres de las actividades esenciales y tú argumentas, por ejemplo, que no quieres ir a tu centro de trabajo porque tienes alguna otra situación que te impida a lo mejor ese día, toma en cuenta que para el despido justificado, si tú acumulas en el mes 3 faltas sin justificar, entonces tienes en puerta el hecho de que el patrón diga: hasta aquí terminamos la relación laboral. Entonces,
Es importante y fundamental tomar en cuenta esa situación que nosotros de alguna manera no podemos dejar de considerar que la necesidad de que la movilidad en las actividades esenciales pues no puede sustraerse. Ahora, todos tenemos miedo a un contagio, todos, porque pues lamentablemente esta enfermedad, de acuerdo a los reportes médicos, de acuerdo a lo que se escucha en la radio, vamos a decirlo, responsable, de alguna manera, claramente nos están diciendo que si no tienes que trasladarte de forma necesaria, no lo hagas. ¿Y esto qué significa? Que siempre debes de cuidar. Y quiero poner un ejemplo ahorita que acabo de escuchar hace un momento. Hay un entrenador de un equipo alemán o de un equipo de europeo que de alguna manera se le hizo fácil trasladarse a donde iba, y se le olvidó, iba a un centro comercial, se le olvidó su cubreboca, regresa por él, vuelve a regresar al centro comercial, se da cuenta de que no trae dinero, regresa de nuevo al hotel y vuelve a ir al centro comercial y paga. Pues para él normal, ¿quién lo va a ver? Pues sucede que ahorita, al no cumplir con la medida del confinamiento, porque en Europa ya ahorita de alguna manera tenemos el tema de que ya va a empezar la actividad futbolística, entonces el trabajador se tiene que reintegrar a la actividad laboral. Ya no se puede reintegrar ese entrenador a la actividad laboral. Ahorita voy a checar los comentarios en un momento, nada más denme la oportunidad de concluir con alguna cosa, con el tema de la seguridad social, que es un tema importante, y doy paso a las preguntas, doy paso a responder las preguntas. Entonces, por ejemplo, retomando el caso de este entrenador, vean cómo la necesidad de estar confinado y no cumples con las medidas del confinamiento, porque por ejemplo el entrenador, para poder estar en el partido de fútbol, requiere cumplir con esa cuarentena laboral, vamos a llamarla así. Entonces, si no la cumples, el entrenador al final del día es una parte esencial del equipo, pero por ejemplo, eso puede ser materia de un despido justificado si en este caso no cumples con la normatividad sanitaria. Si estás en una empresa que tiene una comisión mixta, tiene una comisión de higiene y seguridad, y eres alguna parte importante pero no esencial de la empresa, y te descubren que estás teniendo la actividad donde tenías que tener limitado el confinamiento y lo incumples, pues puedes tener un riesgo laboral desde el punto de vista de que te digan que estás generando un contagio que tú debes de evitar. Entonces, ojo, y esto lo digo porque por el semáforo. En el semáforo que se está marcando por parte de la autoridad se está considerando, vamos a decirlo así, un aspecto de que vas a tener una normalización. Eso no va a significar que el día de mañana vas a tener el tema de que vas a un convite. Si se abren los restaurantes y todo ello, pues toma en cuenta que a lo mejor ciertas actividades no las vas a tener con cierta normalidad. A lo mejor tus días de descanso vas a tener que todavía guardar ese confinamiento. ¿Por qué? Porque quizás puedas estar cuestionado por el tema de tu movilidad. Por eso es que está diciendo mucho los medios y la autoridad que es una nueva forma de entender incluso la socialización por parte de las personas en todo el mundo. Entonces, tomemos en cuenta estos comentarios. El patrón, las empresas que han mantenido los salarios o de alguna manera pues están haciendo un esfuerzo por trabajador, porque tienen que pagar las cuotas obrero patronales. El patrón al final del día está siendo auxiliado, vamos a decirlo, hasta cierto punto, pero no como se quisiera, ¿no? Las rentas comerciales no están restringidas, se supone que están al 100%, pero si no hay ingreso, ¿cómo pagas tus arrendamientos comerciales? Si no hay ingreso, ¿cómo pagas tus salarios? Entonces, si realmente ahorita te están pagando el salario o estás pagando el salario como patrón, estás utilizando los ahorros operativos quizás de tu empresa. Debemos de tomar en cuenta que la normalización va a exigir ciertos gastos, quizás el transporte se restrinja, recordemos, muy importante, el horario de traslado. Entonces, tenemos que tomar una serie de medidas para poder cumplir con el desempeño de nuestras actividades. Quizás ahora se hable de unos nuevos horarios laborales, yo qué sé, pero lo más importante es que tiene que haber un acuerdo
donde las condiciones laborales se modifiquen. Si formas parte de una institución que tenga contrato colectivo, entender cómo va a ser la nueva dinámica. Para concluir la intervención, en relación al tema, para pasar a las preguntas, en este caso tengo que decirles a ustedes que en caso de seguridad social y estás ya contagiado de la enfermedad, hay que recordar o hay que reafirmar o hay que hacerles saber a ustedes de que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha generado a través de los servicios en línea la creación de un certificado temporal de incapacidad. La enfermedad COVID se entiende que su tratamiento como su activación en caso de que seas una persona que porte la enfermedad pero no se haya desarrollado, hay un periodo de 14 días con la condición de que debes de hacer 2 test de prueba. Entonces es muy importante que des el aviso y que avises físicamente a tu patrón, es decir, que hagas el aviso en línea para que te den tu certificado ante el IMSS, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Y muy importante que le avises a tu patrón, por favor, no te traslades ni a la clínica, digo, a menos de que tengas que tu padecimiento te esté afectando y que estés grave, o que tengas unos síntomas que impliquen que ya tengas la atención médica, pero si no es así, entonces no acudas al centro de trabajo a avisar, avisa por teléfono y tienes que tener vivo, en este caso, tu registro, tu certificado relacionado con este tipo de enfermedad. Vas a tener 14 días, ¿sí? Te van a pagar el subsidio, ¿sí? Que en este caso es del 60% de tu salario. Tómese en cuenta que ese subsidio es durante el periodo de la enfermedad. Si en este caso, después de 14 días, supongamos que Dios no lo quiera y toco madera, llegaras a tener un tema de que esa enfermedad te afecte y se tengan que ampliar esos 14 días, entonces tienes que tomar en cuenta esa incapacidad. Entonces, el tipo de incapacidad es una incapacidad temporal. La idea es que te cuides mucho. La idea es que avises a tu patrón para que en este caso también él considere esa situación, porque como ahorita ya está todo conectado, inmediatamente avisas la incapacidad, el patrón solamente tiene que seguir pagando la seguridad social. En este caso el subsidio es al 60%, con el caso de excepción, que si el contagio se dio en el centro de trabajo, entonces ya tenemos un problema importante para el patrón, porque la prima de riesgo del seguro se va a incrementar y en este caso las comisiones de higiene van a tener que suspender las actividades de alguna, o si eres una micro pequeña empresa y sale una persona contagiada, automáticamente el patrón va a tener que, en relación a los otros trabajadores, hacer la mención de que tienen que suspender sus actividades, tener que pagar su salario, y solamente en el caso de que resulten contagiados van a tener que avisar precisamente al seguro. Por eso es muy importante los test de prueba, ¿sí? Entonces es fundamental e importante que si te piden ponte el cubrebocas, ponte la mascarilla, ponte no sé, la bata o ponte los guantes, si tú no lo cumples y te harta por alguna razón el tema de, oye, es que yo ya estoy transpirando mucho, yo ya tengo ese tema, y te los quitas y surge un riesgo, vas a tener la responsabilidad que asumir en relación al tema. Entonces, yo sugiero y yo propongo el tema de poder dar la posibilidad de generar una forma de entender de nueva forma el mecanismo, el modo de tu relación laboral. Esto implica que debes de ser muy claro y debes de procurar proteger tu integridad física y evitar los contagios, ¿sí? Y esto va a un tema. Si ya en este caso tu padecimiento traspasó los 14 días, tienes que continuar, te tienen que hacer el diagnóstico. Obvio, ya no vas a estar en casa. Tienes que trasladarte a un centro de salud para que en este caso, vamos a decirlo así, se considere acreditado que tienes el padecimiento. Porque si tú, entiéndase, por alguna razón, olvidémonos de la simulación, por alguna razón no tomas en cuenta esos 14 días, continúas al 15 y no vas a tu centro de trabajo y no estás en un hospital, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que ya tienes una falta en tu trabajo. Entonces, toma en cuenta que 3 faltas es despido justificado en el trabajo.
en cierto modo sin la responsabilidad del patrón, más que en este caso tomar en cuenta una vez que se dé por la Junta Laboral y darte de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si por alguna razón eres de las personas que de alguna manera tuviste la terminación de tu relación laboral, recuerda que tienes la conservación de tu derecho por 8 semanas, ¿sí? Siempre y cuando hayas cotizado 8 semanas ininterrumpidas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para después que tú te puedas incorporar al seguro de salud familiar, y también eso ya es un seguro independiente que se cubre en este caso por parte del trabajador, pero que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social para que en este caso tú te puedas incorporar. Entonces, ojo, importante, recordemos que la seguridad social implica prestaciones en dinero y en especie. En especie es tu atención hospitalaria. El Instituto Mexicano del Seguro Social, una vez notificado que tienes el COVID, lo que te va a generar es la situación relativa a que estemos considerando yo en este caso, perdón, creo que hay una falla técnica, permítanme. No. Perdón que haya interrumpido. Yo en este caso les estoy comentando, yo en este caso quisiera, perdón por la interrupción. Quiero considerar que lo que es la materia de seguridad social y la conservación de los derechos, sobre todo en seguridad social, es muy importante. Decía de las prestaciones en dinero y en especie. Entonces, tienes tu salario, tienes los subsidios, pero también en algún momento puedes hacer uso de las afores, retirando una parte de lo que tengas en tu cuenta de ahorro. Entonces, en algún momento puedes echar mano de algunos recursos si te son necesarios. Aparte, el gobierno federal pues creó estos seguros, estos créditos a la palabra, que de alguna manera tienden a hacer frente a algunos gastos, ¿no? Quizás a lo mejor si tienes que comprar alguna computadora para hacer frente a la actividad escolar, alguna cosa, pues realmente que ese crédito sea para algún insumo familiar y que te aporte valor, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera se han prestado las medidas, vamos a decirlo, necesarias, y es importante considerar, en este caso, realmente la realidad desde el punto de vista de la movilidad y la normalización. Por otro lado, la actividad esencial y la no esencial, lo que es lo relativo al centro de trabajo y lo que en su momento va a ser lo relacionado de alguna manera, a evitar el contagio. Entonces, con esto, no sé si ahorita haya que exponer. En este caso voy a tomar ahorita el dispositivo móvil y lo que voy a hacer va a ser responder las preguntas y respuestas. Me apoyé yo del pizarrón, espero que no haya sido negativo para ustedes, y quiero agradecer de manera muy especial porque estoy prestando un apoyo al movimiento, en este caso Hoy Contigo 2020, para efecto de poder contribuir a la cultura general en relación con la materia laboral. Les agradezco su paciencia, voy a tomar el dispositivo y voy a responder preguntas. Gracias. Ok, Miriam Flores, ¿puedes reducirme el salario y pedirme que vaya a vivir mis jornadas completas? De forma unilateral no se puede, porque de alguna manera necesitas considerar la realidad de que tiene que ser algo que es por las dos personas, es decir, por patrón y trabajador. Muy importante, cuando es contrato individual de trabajo, realmente hay que considerar el aspecto de que te tienes que sentar con tu empleador para considerar la reducción
se pueden reducir las jornadas si en este caso estás prestando una actividad esencial y estás cumpliendo con tu trabajo, no tienes por qué reducir tu salario. Aquí lo importante es que la reducción del salario se da por un confinamiento y a lo mejor yo no tengo actividad laboral. Entonces, si realmente tu actividad laboral no le estás prestando al 100%, se debe reducir. Entonces, yo creo que no es un argumento válido reducir tu salario, sí, y eso hay que acudir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para hacer el llamamiento correspondiente y en su caso a la Procuraduría Federal del Trabajo para interponer la queja, pero no es lo más ortodoxo. Es decir, eh, lo real y lo importante es poder tomar en cuenta la situación de derecho. No tiene por qué haber una limitación de los derechos laborales. Eso es importante. ¿Sale? Entonces, en respuesta a eso, pueden reducirme el salario, pedirme que vaya a cumplir mis jornadas completas, no, porque si tú estás prestando una actividad esencial, entonces tú, tu trabajo, al estar prestado al 100%, te deben de dar las jornadas completas, te deben de pagar los equipamientos que tú tengas que tener, porque es un gasto adicional como de tu trabajo. Eso es otra pregunta es, eh, estos salarios disminuidos durante la cuarentena deberán ser distribuidos al empleado posteriormente o son salarios, ya perdidos. Me refiero al monto real de cada trabajador. Ojo, si el patrón no hace la decisión o el pacto relativo a reducir el salario te lo tiene que pagar al 100%. ¿Sí? Salvo que estés en una actividad confinada y hablamos de una actividad no esencial, entonces aquí se tiene que analizar que el patrón te tiene que avisar para decirte y tú que estés de acuerdo que aceptes aquella situación, porque el salario tiene un régimen de protección especial, entonces no se puede reducir el salario y de forma unilateral, porque eso implica que tiene que también, si está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene que dar el aviso, ¿sí? Y tiene que reducir tus prestaciones, pero si tú no estás de acuerdo, regresando la Junta Laboral, en este caso puedes pedir tus salarios caídos y el patrón tendría que demostrar la realidad de poder tener ese pago. Otra pregunta es, ¿qué pasa con el término de los 2 meses que se tiene para demandar al patrón por despido injustificado? Sí, por la inactividad profesional sexual del personal. No recordemos que ahorita todos los términos procesales, todos están suspendidos. No tenemos ahorita, y tomemos en cuenta que yo creo que no se cumplen los 2 meses ahora. Pero puedo decir esto porque si en este caso empezamos el 1 de junio, debemos de considerar que si en algún momento ocurre un despido, supongamos que fue el 29 de marzo, sería 29 de abril, 29 de mayo, tú puedes demandar inmediatamente a partir del 1 de junio, porque los plazos están suspendidos por este caso de excepción. Recuerden que pueden de esta plática otra vez revivir. Ok. Miriam, gracias por tu apoyo, agradecemos el apoyo, gracias. Gracias. Ok, pues no sé si tengan más dudas para esperarlas. Entiéndase que el objetivo de esta charla es que ustedes tengan alguna disipación de duda. Creo que ya ha habido ahorita en medios una campaña suficiente para entender lo que es la actividad laboral y lo que son los derechos laborales. Creo que ahorita lo importante es ver cómo nos vamos a desarrollar en la normalización, porque como les decía, la movilidad y sobre todo lo que es la información que de alguna manera se dé por parte del gobierno para ir propiamente actualizando lo que es las actividades, va a implicar o va a significar que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque los grupos vulnerables, que en este caso se supone que tienen las indicaciones sanitarias, estamos hablando de que grupos vulnerables son mujeres embarazadas, son personas de la tercera edad. Con la normalización los vamos a tener en los centros de trabajo aún. Entonces,
Si en este caso, por ejemplo, a la hora de que tú regreses, va a haber una persona que a lo mejor, si estás dentro de un grupo vulnerable y no vienes, y en este caso el patrón tiene la posibilidad de, en este caso, contratar a otra persona, entonces es bien importante que tomes en cuenta que debes de estar revisando que esa nueva persona que en este caso se está incorporando al trabajo tenga claramente que estar únicamente relacionada con el tiempo del trabajo temporal, porque acuérdense que si en este caso la persona continúa y no se hace la situación y el patrón despide a esa persona que fue trabajada para cubrir un puesto, esa persona va a demandar ante las juntas su estabilidad en el empleo y le van a tener que dar el trabajo. Entonces el patrón va a tener que tener 2 empleados para la misma actividad. Entonces, ahorita el problema es, ya no, ¿qué es lo que está? Pero sí, el problema es que no te contagies y que te paguen tu salario y que no haya ningún problema. Pero lo más importante es que los grupos vulnerables o las mujeres embarazadas, cuando ya no estén, cuando ya hablamos de la normalidad y tengas que ir al trabajo y sigas estando en el grupo vulnerable y contratan a otra persona, ahí sí vas a tener una situación de cuidado en ese sentido, ¿no? Y bueno, eh, no sé si tengan alguna pregunta adicional o algún tema. Se les invita para la charla en la próxima ocasión, que voy a dar en materia de arrendamiento inmobiliario, cómo se entiende el tema, bueno, del arrendamiento inmobiliario bajo las dos vertientes, el comercial y el habitacional, cómo está ahorita el caso del caso de los casos para el pago de la renta, teoría de la imprevisión y propiamente lo que es si es que en este caso se puede seguir pagando la renta o no, ahí lo vamos a proponer. No sé si hay algún tema adicional, o Miriam, tú dime si es que continuamos o digo con alguna situación adicional, o en este caso ya para poderlo concluir. Tú me dices. Y bueno, otro tema que digo hay que tener mucho en cuenta es dentro de la normalidad o normalización, lo que es la movilidad. Bueno, que ya me dijo Miriam, en este caso es quien me invitó, que en este caso está bien por el momento. Pues yo espero haber contribuido, no sé, con algo en especial. Creo que ahorita lo importante es entender lo que es la movilidad, este, y la normalización, que es algo nuevo. Vamos a enfrentar nuevos retos en tema laboral. Eh, ya ahorita sabemos que estamos confinados en casa, pero lo que ahorita se va a dar la problemática es cuando se dé la normalización es cómo vamos a tratar a las personas o el contagio que se llega al centro de trabajo. El patrón va a ser afectado drásticamente en el riesgo y en la prima de la seguridad social. Entonces, como trabajadores, por favor, este, atiendan las medidas que en este caso genera el trabajador, digo el patrón, porque si no se siguen, va a incrementar la prima en el centro de trabajo y el riesgo va a ser adicional y esto va a generar un problema como tal. Les agradezco, que pasen buena noche y en este caso pues nada más me indicas Miriam cuando ya me desconecto. Les agradezco mucho a ustedes que nos vieron. Y gracias a hoy contigo, al revés, muy, muy contigo. ¿Sale? Gracias y hasta la próxima.